Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y estoy más que contento porque una vez más voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Otro video más para nuestro canal y todas nuestras redes donde buscamos impartir educación cristiana y compartir el Evangelio del Reino. En esta ocasión vamos a seguir predicando bajo el tema los que falsificaron el Evangelio de Cristo. Esta sería la parte 2. La parte 1 pues está en nuestro canal. La pueden buscar para que puedan entrar en contexto. En la parte 1 estuvimos abordando la historia de la salvación desde Génesis hasta los días de Jesús. Estuvimos hablando un poquito de historia, de cómo el Evangelio se distorsionó a través de los tiempos, cómo hombres introdujeron sus dogmas dentro de la doctrina de Cristo y por ende hubo una mezcla y crearon otro evangelio que no existe. En esta ocasión, en este video número 2, vamos a estar impartiendo la segunda parte de este video, los que falsificaron el evangelio de Cristo. En la clase anterior estuvimos aprendiendo qué es el evangelio de Cristo, cómo a través de la historia fue cambiando, fue distorsionándose, cómo convirtieron en institución algo que era para libertar a los hombres como organismo, se adueñaron de la verdad de Cristo e introdujeron sus dogmas, sus mandamientos, cosas que están muy lejos de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y quiero estar hablando en los próximos videos acerca de esto porque entiendo que es importante que el pueblo conozca lo que es el verdadero evangelio de Cristo, cuál fue la misión principal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y conozcan en realidad el mensaje central del evangelio, que no es más que la predicación del reino de Dios. Hablamos también de que todas las parábolas de Cristo apuntaban al reino de Dios. Todas y cada una de las parábolas que el maestro pues impartió dentro de sus enseñanzas apuntaban directamente al reino de Cristo. Decíamos que cuando Juan el Bautista pues apareció en escena, decía: arrepentidos y convertidos porque el evangelio de Cristo, porque el reino de Dios, se ha acercado. El mismo Jesús repetía las mismas palabras: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que también en Hechos capítulo 2, versículo 38, los apóstoles, encabezados por Pedro, repitieron las mismas palabras. Así que arrepentidos y convertidos para que lleguen para ustedes tiempos de refrigerio. Y a lo largo de la historia aprendimos cómo esto se distorsionó hasta el día de hoy, de tal manera que las personas no saben si cuando se convierten van a Cristo o se convierten a una institución. Para basar este estudio voy a leer la palabra en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante, algunos versos. La palabra dice así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os hemos proclamado a ustedes, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito, o la maldición de Dios caiga sobre este. Este es el mensaje contundente que Pablo habla a los Gálatas, ya que el libro de los Gálatas, el contexto histórico, trata acerca de algunos judaizantes que se habían introducido dentro de la iglesia del Señor. Los primeros judíos que habían creído en el Mesías, pues por vía de Pablo, los Gálatas que habían creído en el Mesías, por vía de Pablo habían conocido qué es el reino de Dios a través de su ungido Jesucristo, que es el evangelio del Señor, y cómo este evangelio le traía libertad a través de las enseñanzas que el apóstol Pablo pues le impartía. Vamos a entrar un poco en contexto para que sepamos de lo que vamos a hablar en esta noche. Miren, para conocer lo que estaba pasando en el contexto de Gálatas, tenemos que irnos a Hechos capítulo 14-15, en el primer concilio de Jerusalén. Estaba pasando algo interesante, y era que los judíos estaban aceptando al Señor de manera masiva, y pues la primera iglesia, que estaba compuesta por judíos, estaba aceptando a Jesús como el Mesías, por lo tanto lo convertía en mesiánicos, cristianos, nostris.
¿Qué pasa? Pablo, cuando estaba predicando a los gentiles, también una gran multitud de gentiles estaban abrazando el evangelio de Cristo, que era impartido y predicado por el apóstol Pablo. Esto estaba causando un problema en la iglesia naciente, ya que los judíos entendían, no todos, sino algunos, los que son o simpatizaban por la casa de Shammai, que eran más rigurosos que lo de la casa de Hillel, porque hay personas que no entienden que las discusiones muchas veces de Jesús con los fariseos eran discusiones por interpretaciones rabínicas. Unos que pertenecían a la casa de Shammai, que era riguroso, eran personas que se fundamentaban muy rigurosamente las enseñanzas de la Torá, y estaban los de la casa de Hillel, que es donde se desprende el apóstol Pablo, que eran aquellos que eran más condolientes, más sensibles y daban más acceso a lo que los gentiles pues, pudieran entrar al reino de los cielos. Había una controversia y era que los judaizantes decían que está bien que por medio de Cristo los gentiles podían alcanzar salvación, pero que también tenían que seguir los ritos de Moisés. No habían entendido todavía que una vez que Cristo había llegado a esta tierra y había cumplido o nos había enseñado a obedecer la Torá, la ley del Señor, la correcta interpretación, algunos ritos que Moisés practicaba ya desaparecían, porque los ritos eran la sombra de aquel que había de venir, y una vez llegado Cristo a este lugar, pues eso pasa a un segundo plano. Algunos judíos no habían entendido, sobre todo los de la rama de los judaizantes, que Cristo era suficiente para que los gentiles pudieran alcanzar salvación. Entonces se convocó un concilio en Jerusalén donde estaban Pedro, Jacobo, Juan y parte de los judaizantes. Mandaron a buscar a Bernabé y a Saulo, a Pablo, donde quiera que estén. Le dijeron, suban a Jerusalén para que podamos pues hablar de este tema y poder aclarar qué vamos a hacer con los gentiles que han creído en el Señor. Fíjese que el problema no son los judíos que han creído en el Señor, porque un judío puede creer en el Mesías y seguir con sus ritos. Ahora, si esos ritos lo llevan a poner al Mesías en un segundo plano, hay problema. Porque Jesús es la primicia de todo. Jesús es la esencia de la sombra que había en el Antiguo Testamento. Tú puedes seguir cumpliendo con las fiestas del Señor, no hay ningún problema con esto, porque las fiestas del Señor son sombras proféticas, y cada una de las 7 fiestas que están en Levítico 23 hablan de un acontecimiento importante en la vida del Mesías. Pero ¿qué pasaba con los gentiles que no conocían de ley, que no conocían la Torá? Gentiles que estaban impuestos pues a hablar de dioses paganos, a servir a dioses paganos. Había que resolver este problema, y es por eso que se crea el primer concilio de Jerusalén, que encontramos en Hechos capítulo 14 y 15, me parece, sobre todo en el capítulo 15, lo estoy buscando. Si usted tiene su Biblia también puede acompañarme para que podamos aprender todos, sí, exactamente, capítulo 15, concilio de Jerusalén. Vamos a leer un poco para entrar en contexto. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Algunos de los judaizantes estaban diciendo que si usted no se circuncidaba como gentil, usted no alcanzaba la salvación. Recordemos que la circuncisión fue dada a Abraham, y desde Abraham hasta los días de Jesús se practicaba la circuncisión. Todo joven hebreo a los 8 días era presentado en el templo y se practicaba el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Este pacto era una señal física de un pacto espiritual entre Dios y su pueblo. Dios se comprometía a ser su Dios y ellos se comprometían a obedecer las leyes de Dios para mantenerse como pueblo del Señor. Bien, esto es importante para los judíos, no tanto así para los gentiles. Por eso dice que algunos, no todos, pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Estaban poniendo por encima del sacrificio de Jesús los ritos de Moisés, que no simplemente, aunque ahí dice solamente la circuncisión, implicaba todos los ritos, desde el lavamiento de manos para comer y una serie de cosas que más luego estaremos estudiando. Era una carga para los gentiles que apenas estaban conociendo al Dios de Israel a través de Yeshua, a través de Jesús. Y sigue diciendo, entonces surgió
de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos y una discusión no pequeña, y dispusieron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Estaban entorpeciendo lo que era el evangelio de Cristo entre los gentiles. En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé iban a una comunidad gentil y predicaban a Cristo, estos judaizantes iban más atrás y le decían: sí, van a ser salvos por medio de Yeshua, de Jesús, pero tienen que cumplir el rito de Moisés. Cuando Bernabé y Pablo se enteran que estaban haciendo esto, algunos de los judaizantes se molestan en gran manera, porque tenemos que tener cuenta algo, mis hermanos. Mira, a Pablo se le reveló el misterio, porque es un misterio, por eso muchos de los judaizantes no lo entendieron. El misterio de la salvación. ¿Cuál es este misterio? Que Dios de los dos pueblos, tanto gentiles como judíos, iba a ser un solo pueblo. Esto se le reveló a Pablo, que los gentiles también eran parte de Israel. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es una apologética de esta teología de Pablo, que Dios le revela que tanto los judíos como los gentiles en Cristo, en Yeshua, iban a ser un solo pueblo. Pero esto estaba profetizado desde Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Pero dice algo muy importante: en tu simiente, y no en Isaac, sino en Jesús, en un descendiente tuyo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando del Mesías, está hablando de Yeshua. Amén. Y dice Pablo: ellos entonces, provistos para el camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y también por Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pablo informó todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles, cómo Dios iba impartiendo el Espíritu Santo a pesar de que no eran judíos natos. Dios había derramado el Espíritu Santo, había dado dones, ministerios a gentiles que no conocían al Dios de Israel por medio de Yeshua. Y aquí la apologética y la tesis de Pablo es que si Dios a los gentiles que no cumplían los ritos de Moisés le impartió el Espíritu Santo y le dio la salvación a través de Yeshua, quiere decir entonces que los gentiles no están obligados a circuncidarse ni a hacer los ritos de Moisés para adquirir una salvación que ellos adquirieron solamente por la fe en Yeshua. El concilio de Jerusalén el debate se trató de cómo el apóstol Pablo apelaba que Dios salvó a los gentiles a través y únicamente de la fe que tenían en Yeshua, mientras que los judaizantes decían que no, que sí es verdad, que hay que cumplir hay que creer en Jesús, pero también cumplir la ley de Moisés. Sigue diciendo: al llegar a Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Ellos estaban apelando a la circuncisión porque ellos entendían que la circuncisión era lo que en realidad le daba entrada a los gentiles al pacto abrahámico. Ellos no habían entendido que había uno mayor que Abraham, que el pacto con Jesús, que Dios hizo con Jesús por su sangre, era mayor que el pacto que había hecho con Abraham y su circuncisión. Todavía no, esta revelación, estos fariseos que dice la Biblia que habían creído en Jesús, no le había llegado esta revelación, pero a Pablo sí, porque Pablo, tú tienes que entender, amado amigo, que Pablo es una mente brillante, que Pablo es de otro mundo. Tú tienes que entender que el mismo Pablo decía que él había aventajado a muchos de sus predecesores porque a Dios le plujo, porque a Dios le plació revelarle a Pablo este misterio y no a los fariseos. Dice: y ordenales que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Este asunto, aunque lo leemos en 2 minutos, duró varios días, posiblemente semanas. No fue fácil lo que estaba pasando aquí. Seguimos leyendo porque quiero entrar en contexto para lo que Pablo entonces a los Gálatas le dice más adelante. Dice: después de mucha discusión, mis hermanos, esto no es nuevo, o sea, ponerse de acuerdo en esta tierra no es fácil. Y más cuando se trata del Evangelio de Cristo. Dice: después de mucha discusión, pero no veamos la discusión como que
como la veamos ahora, discutiendo, insultándose, dándose bofetada. No, aquí el término mucha discusión era que estaban buscando lo que dice la Torá, lo que dicen los profetas, más el argumento del apóstol Pablo y las evidencias de lo que Dios había hecho entre los gentiles. No es una discusión de que Pablo, tú eres un freco, no, Pedro, tú eres un atrevido, no. Aquí la discusión es aclarando confusiones, aclarando profecías, aclarando asuntos espirituales, mis hermanos. No es como hoy en día que si una iglesia no concuerda con otra, pues se insultan, se ofenden. No, no, hermano, los espirituales no se tratan así. Los espirituales lo primero que hay es respeto entre ellos, porque son espirituales. O sea, claro, decía, se levantó Pedro y le dijo: varones hermanos, ustedes sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Esto es Pedro como líder que se pone de pie. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, diciendo, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Ve, ya podemos ver aquí que después de esa discusión no pequeña entre Pablo, Bernabé y los judaizantes, aquí al parecer Pedro se convenció y apela a lo que Dios había hecho con Pedro anteriormente en la casa de Cornelio. Y dice: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a ellos, dándoles como a nosotros el Espíritu Santo. Ya Pedro se había convencido de que no fue a través de los ritos de Moisés que se impartió el Espíritu Santo, sino a través de la fe. Una fe que no importa sea judío o gentil, Dios responde a la fe de la persona. No importa la religión, no importa el color, no importa el credo, no importa si eres rico, pobre, feo, lindo, blanco, moreno. Dios responde a la fe de la persona que se acerca a él. Y Pedro apela a ese acontecimiento que con él aconteció en la casa de Cornelio, que no quería entrar. ¿Por qué? Porque pertenecía a la casa de Shammai, era un judío riguroso que practicaba el hecho de que ningún judío podía entrar a la casa de un gentil. Eso se rompió con Jesús. Por eso cuando le presenta a los animales impuros, dice Pedro que nunca había comido eso, pero entonces Jesús le dice: no llame impuro a lo que yo he santificado. Los animales eran una prefiguración, una representación, una figura de lo que Dios había hecho con los gentiles, lo había limpiado con su sangre. Y Pedro entendió, y recordando estas discusiones, yo entiendo que Pedro cayó en conciencia y pudo entonces ponerse de pie y decir esto. Dice: y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo traba a los gentiles? Y luego más adelante, para no leerlo todo porque es muy grande, entonces Jacobo da una serie de reglas. Entonces los Gálatas estaban sufriendo de eso, de que mientras Pablo levantaba congregaciones, levantaba iglesias, predicando a Cristo, el acercamiento por fe al reino de Dios, estos judaizantes entonces causaban disturbio. Y Pablo escribe, introduciendo la carta: pero si aún nosotros y un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que hemos enseñado desde el principio, sea anatema. Vuelvo y repito, como antes os he dicho, también ahora repito, Pablo quería ser contundente, mis hermanos, con esto, porque que el evangelio peligra cada día. Cada día hay doctrinas raras que se meten dentro de las iglesias y tenemos que estar precavidos, mis hermanos. Tenemos que conocer bien lo que es el evangelio de Cristo, defender la sana doctrina y lo que hemos creído desde el principio, porque Pablo le dice a Timoteo que muchos en los últimos días tendrán comezón de oír, escuchando a espíritus engañadores. Y cuando dice espíritus engañadores, no está hablando de espíritus que no tienen cuerpo, está hablando de personas que estarían introduciendo herejías disfrazadas de sana doctrina. Mis hermanos, a usted y a mí nos salvó Cristo. ¿Cómo es posible que ahora, porque estemos adquiriendo un conocimiento superior, porque Dios nos ha llevado a niveles de gloria, de conocimiento, ahora querramos negar la validez del sacrificio de Cristo? Hay muchas cosas raras que se están introduciendo dentro de las iglesias, de la cual vamos a denunciar y vamos a estudiar en este canal,
para que usted aprenda, mis hermanos, y aprenda a defender su fe. Pablo era un apologista de lo que había creído. Cuando hablamos de apologista, estamos hablando de la rama de la teología que se encarga de defender las verdades bíblicas basadas en lo que se nos ha revelado a través de las Escrituras. No nos vamos a cansar de proclamar que Cristo es el Señor, primero. Segundo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay tres, no hay santo que valga, por muy bueno que parezca ser un hombre en esta tierra. Nadie puede adjudicarse el hecho de ser intermediario entre Dios y nosotros. Solamente Jesús merece ese título y merece esa posición, porque solo Él nos redimió con su sangre preciosa. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos compró, nos redimió con su sangre, sentó las bases para lo que hoy conocemos, el Evangelio puro y santo. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o busco complacer a los hombres. Si yo buscara complacer a los hombres, sería enemigo del Mesías. Mi hermano, un ángel se te aparece hoy y te proclama un evangelio diferente, deséchalo. Aún Pablo decía, aún yo, si cambio de opinión por alguna nueva revelación, deséchenme. Por eso Pablo aplaudió, mis hermanos, Pablo aplaudió la actitud de la iglesia de Berea, los bereanos, porque mientras Pablo estaba enseñando la Torá, la ley y el evangelio de Cristo, ellos estaban consultando con lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque no podía Pablo contradecir lo que decía Moisés en su ley, lo que decían los profetas de Jesús y lo que dijo el mismo Jesús cuando estuvo andando, enseñando y predicando en esta tierra. Tenemos que tener cuidado, mis amados, mis hermanos, porque ahora mismo el evangelio está siendo diluido, está siendo falsificado. Te están predicando y enseñando un evangelio que no es evangelio. Es una mezcolanza de misticismo, de brujería dentro de las congregaciones, enseñanza que para nada están acorde. Recordemos, mira que el apóstol Pablo dice aquí, si un ángel descendiera predicando otro evangelio, deséchalo. Una de las grandes religiones que existen es el musulmán, es el islam, perdón. Los adeptos al islam se llaman musulmanes, los que se someten. Y ellos dicen que Alá es Dios y su profeta es Mahoma. Mahoma recibió la revelación de un ángel, ¿qué cosa? El ángel Gabriel. Y ya conocemos toda la historia. Otro que se proclamó que supuestamente Dios y Jesús se le aparecieron fue Joseph Smith. Y vamos a decir con nombre, mis hermanos, porque están ahí. Pablo mencionaba a los herejes por nombre. Luego dice que un ángel llamado Moroni le reveló un evangelio porque el que existía estaba restaurado. Y así, si usted va por toda la historia de la iglesia, siempre que usted ve una secta rara o un grupo raro, todos apelan a una revelación. ¿Cuál es el problema de las revelaciones? Que las revelaciones no se pueden confirmar, porque la revelación es personal. Sin embargo, esta negrita, esta Biblia que está escrita aquí, mi hermano, no puede ser apelada por revelación. No. De hecho, y con esto concluyo por hoy, Pedro en una de sus cartas dice, nosotros vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, de Jesús, pero les exhorto a esto, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar firme como un ancla. ¿Cuál es la función del ancla? No permitir que el barco esté deambulando por el mar sin rumbo fijo. La palabra de Dios nos mantiene fijo los ojos en Jesús, como dice el libro de los Hebreos, y nos mantiene constante. ¿Y por qué Pedro dice eso? Porque en el capítulo 17 del libro de Mateo, tanto Jacobo, Juan como Pedro vieron la gloria de Cristo. Se le aparece en un lado Moisés, en otro lado se le aparece Elías, hablando del misterio de la redención y la salvación que Jesús iba a traer. Pedro fue testigo de eso, pero Pedro dice, pero mi fe no está basada en esa revelación.
Mi fe no está basada en eso que yo vi, que era divino, que hablé cosas, en ese envoltorio, en ese mover espiritual. Pedro dijo, vamos a hacer 3 ramadas, porque se cree que esa revelación fue en la fiesta de los tabernáculos, donde cada quien hace sukkot, hacen ramadas fuera de sus casas. Pedro estaba en un nivel espiritual tan grande que Pedro pudo reconocer a Elías, pudo reconocer a Moisés, a pesar de que vivieron cientos y quizás miles de años de diferencia, porque en ese pequeño reino de los cielos, en esta dimensión donde Cristo llevó a estos 3 hombres, la mente finita deja de ser finita y la conciencia espiritual se expande de tal manera que podemos reconocer a personas que eran siervos de Dios, que vivieron tiempos antes que nosotros. Pero Pedro dice, yo no apelo a eso, yo apelo a la palabra escrita. A eso es que yo apelo y a eso los exhorto a que estemos firmes como un ancla, mis hermanos. Así que esta es la segunda parte del video, los que falsificaron el Evangelio de Cristo. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido que le den un me gusta, que comenten, que compartan, porque seguiremos subiendo estos videos para deleite no solamente de cada uno de ustedes, sino para la gloria de Dios principalmente y para defender la sana doctrina. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom para su vida.